Ahora estamos, como ustedes pueden ver, con el queridísimo profesor Cristian Lepín Molina, que es el gran generador, motor y causa primera de estos encuentros. Y me toca presentar, discúlpame Ana, pero yo no soy de esas presentaciones, viste, el tipo en la entrada de la sala de baile que golpeaba y decía, el duque y la duquesa de Windsor, viste, no, el conde y la vizcondesa de tal cosa, no. O sea, a mí me parece que las presentaciones en eventos como este tienen que ser presentaciones muchísimo más basadas en datos concretos que conocemos, porque yo la verdad no sé si los títulos que tiene Ana Rodríguez Álvarez son verdaderos o no, porque nunca me los mostró, de la misma manera que yo nunca le mostré los títulos a ella tampoco. Y lo que sí sé es que, punto uno, es una persona que sabe muchísimo de cine y derecho, que viene trabajando sobre cine y derecho y sobre series y derecho desde hace bastante tiempo, que ha estado con nosotras en los eventos anteriores permanentemente, que la verdad es que ha sido siempre una presencia no solamente reiterada, sino además buenísima en todos nuestros encuentros. Y además, bueno, también la hemos visto funcionando en su hábitat natural, que es Santiago de Compostela, y también, por cierto, forma parte de todo un conjunto de, fundamentalmente, mujeres. Sí. Todo un conjunto de mujeres que realmente están haciendo un trabajo espectacular en Galicia. Espectacular, un trabajo, pero que cuaja en revistas, en libros, en encuentros y demás, pero muy bueno lo que están haciendo allá. Muy bueno, debemos hacer una especie de alianza o algo. Realmente muy bueno el trabajo que están haciendo en Santiago de Compostela. Ana Rodríguez Álvarez es jurista, es profesora de Derecho, es doctora y aparte lo único que verdaderamente importa en la gente, es una persona maravillosa. Es un excelente ser humano, que es la verdad que es lo único que importa. Todo lo demás uno lo consigue, ¿no? Es lo que Salamanca da, y no presta, ¿no? Aquello que tú tienes y que no se pone en el currículum normalmente, pero la verdad es que todo lo que está en el currículum en general uno lo va consiguiendo y cualquiera casi con un poco de esfuerzo y demás lo consigue, pero el ser una persona maravillosa no se obtiene en ninguna universidad. Así que hoy nos va a hablar, vamos a compartir pantalla entonces. Aquí está la presentación. No tiene sonido, ¿no? No. Ok. Acá está la presentación. Entonces, Ana nos va a hablar hoy sobre Menocchio. No saben de qué se trata. Cuando ella me mandó el tema, yo tampoco. Así que para eso estamos. Para eso es la ciencia, ¿no? O sea, si uno no parte de una asunción de ignorancia, la ciencia no tendría ninguna razón de ser. Para la gente que lo sabe todo, la ciencia no tiene ningún sentido. De manera que, compartiendo mi ignorancia con algunas personas aquí, quiero enterarme de qué se trata. Querida profesora, adelante. Muchísimas gracias, querido Ricardo, por tu cariñosísima presentación, que ha sido muy linda. Muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes están en la sala, a quienes nos siguen desde el Zoom. Antes de comenzar, lo que quisiera hacer en primer lugar, por supuesto, es dar las gracias a toda la organización, a todas las personas que han hecho posible este cuarto encuentro internacional de cine, series y derecho, pero permitidme que, por favor, traslade un agradecimiento particular al profesor Cristian Lepín y al profesor Ricardo Rabinovich, por la oportunidad que me han brindado. Para mí es un verdadero honor y un privilegio que desde luego ya os puedo asegurar que no merezco dar esta exposición de clausura. Una tarea bien difícil, no por el jet lag, sino porque los compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra a lo largo de estas dos jornadas han sido brillantísimos, han sido insuperables, así que sirvan también estas palabras de introducción para darles las gracias por todo lo que he aprendido de ellas. Entrando en materia, como decía Ricardo, en los minutos de que dispongo me gustaría hablaros de un largometraje titulado Menocchio,
que se estrenó en el año 2018 y su director fue Alberto Fasulo. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Ricardo, por favor. Aunque como podréis comprobar, en buena parte de mi exposición, para lo que me va a servir el largometraje, pues sí, fenomenal. Más bien va a ser como una excusa para poner ciertos temas sobre la mesa que por razones de tiempo no vamos a poder ahondar, pero bueno, los apuntamos y luego ya en ulteriores eventos, o por supuesto que a vuestra disposición, los podemos debatir, porque como sucede con las buenas obras artísticas, Menocchio admite varias capas de lectura. Antes de nada, un pequeño aviso por si alguien se está preguntando dónde puede ver esta película. Lo cierto es que en las principales plataformas de streaming, al menos desde la Conexión Española, no se puede encontrar por ahora. Yo en su momento me tuve que comprar la versión en DVD del original italiano, pero más tarde descubrí que en YouTube está la película al completo y con subtítulos en castellano. Así que si alguien después de mi intervención le da curiosidad verla en algún momento, ojalá que sea así, la puede encontrar. ¿Qué nos cuenta Menocchio? Menocchio nos cuenta una parte de la vida de Domenico Scandella, apodado Menocchio. Domenico Scandella era un molinero friuliano del siglo XVI que fue procesado por herejía. Entre otras ideas, Scandella sostenía, con mucha razón, por otro lado, que el clero vivía alejado de todos aquellos ideales y normas que proclamaba. Scandella también cuestionaba dogmas como la virginidad de María y defendía una cosmogonía propia, según la cual al principio no fue el verbo, como nos dice el Evangelio de San Juan, sino que fue el caos, y que de ese caos surgió una masa, como pasa con el queso a partir de la leche, y que de ahí aparecieron unos gusanos y que esos gusanos eran los ángeles. Bueno, por estas y otras afirmaciones, pues la Inquisición lo detuvo y lo juzgó. Pero sus ideas no eran lo único que llamaba la atención en la persona de Menocchio. También lo hacía el hecho de que, siendo un campesino, como os decía, era un molinero de la zona rural italiana del siglo XVI, Menocchio sabía leer y escribir, algo que era absolutamente excepcional en la época para un hombre de su extracción social. La película no se inicia, sin embargo, con la detención de Menocchio, sino con un plano del rostro del molinero apenas iluminado por una vela que porta en su mano porque se dirige a un establo donde una vaca está a punto de parir. Y ya aquí, en apenas 30 segundos de película, tenemos algunas de las claves y de la simbología que nos va a acompañar a lo largo de todo el metraje. El primero, a mi juicio, y si veis la película, me encantará saber en el futuro vuestra opinión, tiene que ver con el juego de luces y sombras. Muchas de las escenas del largometraje se nos muestran en una penumbra casi absoluta, casi total, que haría las delicias de Tanizaki, el autor del famoso ensayo El elogio de la sombra. Yo personalmente, cuando vi la película por primera vez, me recordó al chiaroscuro de Caravaggio, pero luego, leyendo una entrevista con Fasulo, resulta que no fue el pintor milanés quien inspiró, sino Rembrandt. En todo este tema de las luces y sombras, Fasulo también ha declarado que no utilizó iluminación artificial para rodar ni una sola de las escenas. Es más, tampoco recurrió a actores profesionales, sino que buscó gente de a pie que vivía precisamente en la misma zona donde Menocchio lo había hecho en el siglo XVI. Esta primera aparición de Menocchio con el cirio, que como os decía es la que da inicio a la película, a mi juicio puede evocar un doble significado. Por un lado, la condición de penitente, ¿no? Cuando en las procesiones se va con el cirio, como una especie de profecía de lo que va a acontecer después. Pero también me parece que puede ser una metáfora de quien lleva la luz del conocimiento ante la oscuridad imperante. Y esta última hipótesis creo que enlaza bien con la siguiente escena. Os decía, Menocchio lleva una vela porque se dirige a un establo. ¿Qué vamos a presenciar después? El alumbramiento de un ternero. Y en la iconografía, iconología habitual, pues el alumbramiento de una persona o de un animal también es un reflejo de un símbolo de la creación de ideas. Tras este alumbramiento, ahora sí, el director ya da inicio al proceso judicial. Y el proceso judicial, lo primero que vemos es la declaración de uno de los muchos testigos que van a desfilar ante el Santo Oficio. En uno de estos primeros testimonios, donde declara el párroco de Monterreale, la aldea de la que procede Menocchio, se apunta otro de los aspectos claves del caso, que es el desprecio intelectual frente a quienes no forman parte de las élites eclesiástica y civil. En concreto, uno de los inquisidores pregunta estupefacto a este cura de Monterreale
si lo que les está queriendo trasladar es que un molinero semianalfabeto ha conseguido poner a todo el mundo en contra de la institución eclesiástica. Y es que en la película veremos cómo a Menocchio se le pregunta insistentemente, y él tiene que responder una y otra vez, que las ideas que sostiene, bueno, le preguntan de dónde vienen esas ideas, ¿no? Como diciendo, tú eres incapaz de tener un criterio propio, y él dice, no, no, estas ideas son mías, nadie me las ha transmitido, nadie me las ha inoculado, provienen, dice él directamente, vienen de mi cabeza. Tras el testimonio del párroco de Monterreale, Menocchio es conducido ante los jueces. El maltrato hacia el acusado por parte del Santo Oficio ya es patente desde este primer momento, cosa que seguro que no os extrañará teniendo en cuenta cómo se las gastaba la Inquisición. Lo vemos, cómo va por caminos de montaña nevados, atado, con una cuerda, cómo llega a una celda infecta, oscura, donde el carcelero ya lo primero que hace es recitarle una retahíla de prohibiciones extensísima, salvo respirar, no puede hacer absolutamente nada, y aún por encima su familia tiene que correr con los gastos de su estancia en prisión. En su primera declaración ante el tribunal, Menocchio da muestra de una fortaleza de ánimo y de una valentía poco usuales. Pensemos el escenario de verse acusado sabiéndola, como decíamos antes, cómo se las gastaba la Inquisición. Y a esa pregunta, primera ya que se le hace, ¿de dónde provienen las ideas?, él dice, bueno, quizás me las ha dicho el demonio. ¿Qué supone eso? Que inmediatamente lo mandan de nuevo a la celda. Cuando lo mandan a la celda, se inicia una discusión entre los miembros del tribunal. Uno de los inquisidores, venidos de Roma, por el hábito un franciscano, parece, porque lleva el hábito pardo de los franciscanos, y bueno, los franciscanos, junto con los dominicos, también hay el hábito bicolor, blanco y negro de los dominicos, serán los encargados de las labores inquisitoriales. Pues bien, este franciscano que llega de Roma se dirige a uno de sus colegas friulianos, también presentes en el tribunal, y dice, ¿cómo habéis permitido que durante más de 3 décadas este hombre haya proclamado a todo el que le haya querido oír estas ideas heréticas? Y uno de los eclesiásticos locales se excusa sosteniendo las dificultades de controlar la difusión de ideas en su territorio, porque el Friuli pertenecía a la sazón a la Serenísima República de Venecia, y decía, la Serenísima República de Venecia es el centro neurálgico del comercio mundial. Aquí hay ir y venir de gente que es mucho más difícil que en otro lugar remoto donde no hay influencias externas. A raíz de esta discusión asistimos de nuevo a un desfile de testigos, el propietario del molino donde trabaja Menocchio, su amigo Melchiori, que es un cura que precisamente había sido condenado por la Inquisición, vecinos de Monterreale, sus hijos, su mujer y un largo etcétera. Entre otras cosas, en el marco de estas declaraciones de los testigos, sale a la luz la concepción que tiene Escandela de la justicia. El molinero lo que decía era que a quien había que temer era a Dios, porque la justicia de Dios era justa y misericordiosa, pero que no había que temer a los hombres porque la justicia de los hombres era injusta, porque los hombres no siempre entendían lo que Dios quería decir. Bueno, mientras este proceso se desarrolla, asistimos contemporáneamente a cómo se construye una iglesia, un templo en la localidad de Monterreale, algo que, como tantas otras cosas en la película, no es casual. Con esta construcción del templo lo que pretende la iglesia es mostrar su poder, que ha sido cuestionado por los herejes. Como digo, era un modus operandi bastante habitual por aquel entonces. Baste pensar en la Catedral de Albi, en Francia, que es un edificio espectacular. El edificio de ladrillo se dice que es el más grande del mundo. Bueno, pues ese edificio de ladrillo más grande del mundo fue mandado construir por un obispo, Durand de Beaucaire, en el siglo XIII, como muestra, como prueba de haber vencido a la herejía cátara. En todo caso, lo que sugiere la película de Menocchio es que no estaba solo, ¿no? Que muchos de sus paisanos compartían sus ideas, pero que por miedo, claro, no lo iban a declarar así ante el Tribunal de la Inquisición. Entre otros, su amigo Melchiori, este cura que previamente había sido condenado por la Inquisición, le aconseja que lo deje pasar, ¿no? Le dice, lascia stare, Menocchio, todo lo que hemos defendido que quede encerrado en tus pensamientos. Y aquí tenemos servido otro de los asuntos relevantes del largometraje y de la historia de Menocchio: la expresión de las propias ideas como muestra de la libertad y el límite personal que cada uno está dispuesto a poner para defenderlas, porque la posición del molinero pues es delicada y el dilema al que se enfrenta es complicado. Claro, si él renuncia a sus ideas, se arrepiente públicamente, se retracta, puede salvar la vida y en su caso no implicar a sus correligionarios, pero a su vez está dando la espalda a las convicciones más íntimas, a lo que había defendido durante décadas, no solo ante los demás, sino ante sí mismo, a lo que para él era una parte de su dignidad y de su integridad. De hecho, en el marco de esta conversación le dice a su amigo de qué vale salvar la vida con mentiras. Bueno, este mismo diálogo, nuestro protagonista ofrece
una reflexión sobre cómo actuaba la Inquisición en una idea que bien pudiera trasladarse a todos los sistemas autoritarios. Le dice a su amigo Melchiori, si nos matan, quiere decir que ellos tienen más miedo que nosotros. ¿A qué tienen miedo? Miedo a que expresemos nuestras ideas, a que se difundan, a que otros las secunden, a que ese apoyo a esas ideas haga perder la posición injusta y privilegiada de los regímenes autoritarios. La crueldad del Santo Oficio, a lo largo de los minutos de la película, no cesa en sus más diversas vertientes. Por ejemplo, al hijo de Menocchio se le amenaza y se le dice o rechazas públicamente todas las ideas de tu padre, ante el tribunal, por supuesto, pero constando en acta, o te vamos a someter a tortura. Y el propio Menocchio es sometido a tortura para que diga los nombres de las personas con las que había hablado de sus ideas o quienes se la habían trasladado. Huelga decir, todos los presentes lo sabemos, que la confesión era la regina probatorum del proceso penal inquisitorial, la reina de las pruebas, y que para obtener esa confesión todo, incluso los métodos más sádicos, valía. La tortura caracterizaba el proceso penal inquisitorial y a ella se sumaban pues, el secreto, la indefensión del acusado o la presunción de culpabilidad. Después se llevan a Menocchio a la ciudad de Venecia, a la capital de su estado, para que ante un tribunal confirme y ratifique las ideas que ha venido sosteniendo ante el tribunal del Friuli. Y aquí de nuevo no se arredra, al contrario, se muestra provocador ante sus jueces y evidencia por encima de todo, a ver si pasa la diapositiva siguiente. Le damos a siguiente, Ricardo, sí. Si no, a ver. ¿Aquí? Sí. No. Nada, cosas del directo, de las nuevas tecnologías. No. Ahí, perfecto. Decía, se muestra de nuevo, gracias Ricardo, se muestra de nuevo provocador y da una muestra de su inquebrantable dignidad. Este es el diálogo, le dice uno de los inquisidores. Consta que vas predicando estas cosas desde hace 30 años. Tú convences mentes frágiles, débiles. Y él responde, eso es lo que hacéis vosotros. ¿Qué pensáis que vais a encontrar en una confesión? Los pecados que habéis inventado, la culpa de haber hecho quién sabe qué cosa. ¿Contra quién? Contra vosotros, no contra Dios. El dinero, las joyas, es ahí donde está el demonio y lo tenéis vosotros. Todas estas cosas las tenéis vosotros en vuestras iglesias. ¿Hay un Dios de la riqueza? ¿Y el de la pobreza? ¿Existe? ¿Dónde está el Dios de los pobres? ¿Es el mismo, el vuestro? ¿Quiere Dios a los pobres? ¿Los quiere siempre pobres? ¿Quiere un mundo hecho de ricos y pobres? Aunque es interrumpido en ciertos momentos por los inquisidores, Menocchio continúa con su alegato de defensa para terminar afirmando que esa religión no va a salvar el mundo. Y estas fueron sus últimas palabras ante el tribunal, porque uno de los inquisidores dice, ya basta, nos encontramos ante un hereje impenitente, de vuelta a la celda, lo único que queda con él es llevarlo a la hoguera. Menocchio regresa al Friuli y su carcelero, que sería otra figura que también cabría analizar, pero no lo haremos por cuestiones de tiempo, se apiada de él y le da un consejo: retráctate de todo para así salvar la vida. Y eso es lo que finalmente va a hacer Menocchio. Menocchio es llevado de regreso a Monterreale para abjurar públicamente ante las autoridades civiles y eclesiásticas y ante sus paisanos de sus errores. La idea es que el pueblo, como dicen los inquisidores, escucha y aprenda de los errores de Menocchio. En puridad, lo que estamos presenciando, y la fotografía es un fotograma de esa parte, es un auto de fe. ¿Qué era el auto de fe? El auto de fe era un acto procesal, el de momento de lectura pública de las sentencias en el proceso penal inquisitorial, todo en secreto, menos la lectura de la sentencia y, en su caso, la posterior ejecución. Por lo tanto, un momento del procedimiento, pero también tenía un componente político y religioso, como os podéis imaginar, muy importante, porque a fin de cuentas la Inquisición era la institución encargada de velar por la ortodoxia católica. Con lo cual el Santo Oficio recurría a estas ceremonias para demostrar el triunfo de su fe frente a la heterodoxia, también para mostrar el apoyo de las autoridades civiles a su causa, que estaban allí presentes aplaudiendo todo lo que sucedía, y era un instrumento útil, como dirían mis colegas de Derecho Penal, a los fines de prevención general. ¿Por qué? Porque todos los que presenciaban, en este caso los paisanos de Menocchio, el auto de fe, veían lo que les sucedía a quienes cuestionaban el poder establecido. Desde el punto de vista iconográfico, aunque se ve chiquito, yo creo que se puede apreciar, os fijaréis que Menocchio lleva como una especie de capotillo donde se ve una cruz amarilla. Bueno, este capotillo es técnicamente un San Benito,
que proviene del latín el Sacus Benedictus. Los símbolos del San Benito variaban en función de las épocas y de los lugares. Por ejemplo, en España se solía, y ahora se nos volvió a quedar, sí, pedía ese. Ahí. En España se solía, esto que veis en la diapositiva son 2 San Benitos reales que se conservan, en este caso en el Museo Diocesano de Tui. Tui es una pequeña población vecina gallega, vecina a la frontera con Portugal. Se ponía la cruz de San Andrés, que era una cruz en diagonal, no es el mismo en este caso que tiene Menocchio. Y se adornaban con diversos elementos. Estos San Benitos eran un medio para identificar a los herejes, pero otro de sus objetivos primordiales era la infamia ad perpetuam rei memoriam, porque ¿para qué servían los San Benitos cuando la gente era quemada en la hoguera? Para, y por eso se conservan estos, colgarlos de las iglesias parroquiales, con el nombre, como veis ahí, ¿no? Uno es Antonia Sarabia, mujer de Tomé Coronel, vecina de Tui, natural de Bayona, hereje judaizante, reconciliada, que esos que la quemaron en la hoguera, 1617. Se colgaban ahí para deshonrar la memoria de la persona fallecida, asesinada más bien, y la reputación de su familia. Tal es la huella del San Benito en la cultura popular que todavía a día de hoy se emplea la expresión colgar el San Benito con el significado de infamar o desacreditar a alguien. En el caso de Menocchio, la elección del color amarillo en su San Benito no es casual, porque el amarillo es el color de los traidores. Riccardo Falcinelli, que es un diseñador italiano que tiene un libro muy interesante sobre el color, que se llama Cromorama, cuenta cómo desde el siglo XII la tradición era que en las iglesias, en la iconografía religiosa, a quienes eran traidores, a quienes eran de religión musulmana o de religión judía, llevasen algo de color amarillo, porque el amarillo significaba traición, falsedad, engaño, mentira, porque era percibido como una degeneración del oro, ¿no? Que el oro sí que tendría mucho estatus. Es más, ¿a quién se pintaba siempre con una capa amarilla? A Judas. Tenemos aquí, por ejemplo, la maravillosa capilla de los Scrovegni de Giotto en Padova. Pensemos en la población de la Edad Media, cumplían estas pinturas una función evangelizadora, no sabían leer y escribir, todo la gente sabía que si llevaba algo amarillo era Judas y que el amarillo, por lo tanto, era algo malo. Este uso del color en la película lo vemos también en la toquilla que porta la mujer de Menocchio. Y de nuevo tenemos algo que a mí no me parece una mera coincidencia. La mujer de Menocchio, cuando va a declarar ante el tribunal, lleva una toquilla amarilla, y lo mismo en la escena del auto de fe. Los créditos finales de la película dan cuenta aquí, lo siento, pero hay spoiler, que Menocchio se salvó de la hoguera, precisamente porque había jurado, porque había renunciado a sus ideas. Sin embargo, en 1599 va a ser sometido a un nuevo proceso judicial y esta vez va a ser condenado a la hoguera por reincidente. Como quizás algunos de vosotros sabréis, y si no, ya os habréis podido imaginar, la historia de Domenico Scandella no es fruto de la imaginación de unos guionistas, sino un caso real conocido mundialmente, conocido mundialmente gracias a este ensayo del historiador italiano Carlo Ginzburg, hijo de la escritora Natalia Ginzburg y del intelectual León Ginzburg, asesinado por los nazis. Carlo Ginzburg publica en 1976 El queso y los gusanos, el cosmos según Molinero del siglo XVI, y se sirve precisamente de las actas de los procesos judiciales, del proceso de 1583 y el de 1599. A lo largo de estas 200 páginas se recorren, con mucho más detenimiento, claro está, algunas de las cuestiones que ya hemos comentado al hilo de la película. Pues, por ejemplo, se hace una crítica de la concepción aristocrática de la cultura y también se habla de cómo la cultura de las clases subalternas por aquel entonces nos ha llegado de una forma doblemente mediada. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido ha sido recepcionado de manera escrita, pasando el filtro de la escritura, pero también el filtro de las personas que lo consignaban, y muchas veces las personas que lo consignaban, debido al analfabetismo imperante en la época, eran personas que pertenecían a las clases dominantes, no a esas clases donde esa cultura se había generado. Por otro lado, el caso de Menocchio, como bien explica Ginzburg, no puede descontextualizarse de la época que le tocó vivir. Aquí hay dos factores fundamentales que entran en juego. Por un lado, la invención de la imprenta, que permite a Menocchio acceder a libros con los que nutrirse de nuevas ideas, pero también el advenimiento de la Reforma protestante, porque a fin de cuentas lo que hizo la Reforma fue poner en tela de juicio la ideología y las prácticas de la Iglesia
católica. Nos encontramos en este libro, como os decía, muchísimos aspectos interesantes que nos permiten ahondar en el fenómeno jurídico contemporáneo a la era de Menocchio, pero también a la nuestra. Por ejemplo, Carlo Ginzburg da cuenta cómo en la declaración del 28 de abril de 1584, Menocchio habla de una cosa que, casualidad, comentamos también ayer. Y Menocchio denuncia la opresión que ejercen los ricos sobre los pobres usando el latín en los tribunales. Literalmente, la declaración de Menocchio es: yo soy de la opinión que hablar latín es un desacato a los pobres, ya que en los litigios los hombres pobres no entienden lo que se dice y se hallan aplastados, y si quieren decir dos palabras tienen que tener un abogado. No voy a reiterarme en los comentarios tan brillantes que hicieron varios compañeros, entre ellos Ricardo, ayer sobre esa cuestión, pero creo que convendréis conmigo que es imposible no vincular todas estas reflexiones, aunque sea salvando algunas distancias, con los actuales debates acerca de la modernización del lenguaje jurídico en aras de una justicia clara y que resulte comprensible a la ciudadanía. Con esta frase, el molinero de lo que da cuenta es que es consciente de una idea que a día de hoy mantiene su vigencia, aunque los medios a través de los cuales difundir la información se hayan ampliado, que la escritura y la capacidad de apoderarse de la cultura escrita es una forma de ejercicio del poder. Pese a que las ideas de Menocchio, como decíamos, proceden de su propio imaginario, él, lógicamente, como cualquier otra persona, recibió influencias. Ginzburg cita a varias personas, pero también muchos libros. Se contiene un elenco de los libros que consta en virtud de las actas y de un registro que se hizo en su casa que leía Menocchio. Tenemos obras de tipo religioso, de tipo sacro, pero también profanas como el Decamerón de Boccaccio, obra que, por cierto, también tuvo varios problemas con la censura eclesiástica. Es más, como si de una suerte de Don Quijote se tratara, llega a achacar escandela sus errores a los libros, en concreto a uno que se llamaba Los viajes de Mandeville, que cuenta una peregrinación a Tierra Santa, y dice literalmente: su lectura me ha trastornado del todo, ¿no? Dice Carlo Ginzburg. Bueno, entre los libros que leyó y esa mezcla con la cultura oral en la que él había sido formado, se creó esa mezcla explosiva que daría lugar a las ideas de Menocchio. Sus declaraciones ante el tribunal lo que dan cuenta es de su voluntad de cambio, de que sueña con una utopía reformadora y con el advenimiento de un mundo más justo, pero, como ya decíamos, a nuestro protagonista no le quedó otra en ese primer pleito que claudicar. Y por eso, en el mes de mayo, o sea, un mes después de esa declaración, dirige una larga misiva a los inquisidores donde señala cuáles son, al menos de cara a la galería, por supuesto en su foro interno pensaría otra cosa, los motivos de sus errores. Entre ellos, que su intelecto y su memoria le incitaban a saber cosas que no le hacía falta. De nuevo vemos como la educación, la formación, como un peligro ante el poder autoritario. Menocchio abjura, se salva de la hoguera, pero, y eso no lo vemos en la película, es condenado a cadena perpetua, a vivir para siempre en prisión. Lo que sucede es que al cabo de 2 años, bueno, pues le conmutan la pena por una suerte de arresto perimetral circunscrito a la población de Monterreale. Eso sí, tenía que llevar siempre el San Benito encima para que se le identificase como hereje, aunque luego, por cuestiones que no me da tiempo a contar, veremos cómo consiguió, cómo intentó librarse del San Benito. Pasarían varios años, algunas vicisitudes que Ginzburg relata, para que de nuevo en el año 1599 fuese arrestado, sometido a un nuevo proceso, y aquí teníamos un problema añadido, que era un relapso, era un reincidente. Así que Menocchio fue condenado a muerte. También es cierto que uno de sus inquisidores, en aquel momento, en ese segundo proceso, se apiadó de él y no quería que lo mataran. Se dirige a los superiores, entre otros al cardenal Sanseverina, y el cardenal Sanseverina le dice que no, y le insiste muchísimo en tienes que ejecutar la pena, y mucho más en vista de la publicidad del caso de Menocchio, porque si nos echamos para atrás va a ser una muestra de debilidad. Así que el pobre Menocchio moriría al poco tiempo y su ejecución coincide con la de otra de las mayores víctimas más conocidas de la Inquisición, la de Giordano Bruno en Campo dei Fiori en Roma. Una muestra más, como nos dice Ginzburg, que la Iglesia de la Contrarreforma, encabezada por Clemente VIII, tenía una batalla hacia arriba, ¿no?, hacia la alta intelectualidad, como era Giordano Bruno, y hacia intelectuales de más baja extracción social, como era Menocchio, para imponer sus ideas. Lo haría, por desgracia, hasta mucho tiempo después, en España, en concreto, hasta 1834, donde fue abolida tras más de 350 años desde que Fernando
el llamado católico, la instaurara. No me quiero desviar del tema y ya quiero ir encarando la recta final de intervención, pero ya que estamos en un congreso que vincula el derecho con la imagen, no me resisto a recomendaros, si no lo conocéis, que busquéis la obra de Goya sobre la Inquisición. Tenemos muchísimos trabajos, El auto de fe, que es un cuadro maravilloso, dibujos, los grabados de los caprichos, donde critica los excesos del Santo Oficio, y recordemos que Goya también tuvo sus encontronazos y si se libró fue por su condición de pintor real. Si hubiese sido a lo mejor un ciudadano más de a pie, pues la historia hubiese sido otra. Aquí veis uno de los dibujos de Goya, de su cuaderno C, donde vemos a un hereje con la cruz de San Andrés, con el San Benito, la coroza, que es ese capirote como el que a día de hoy se lleva en Semana Santa, por mover la lengua de otro modo. Hay varias teorías, así se refieren a que fue procesado a esta persona por ser extranjera. A mí la que más me convence es porque con la lengua pronunciaba otras ideas distintas de la doctrina oficial. Volviendo a Ginsburg y encarando ya la recta final de mi ponencia, me gustaría poner el acento en el queso y los gusanos. ¿Por qué? Porque se considera que este libro es el punto de arranque de una nueva técnica historiográfica que se llama la microhistoria. ¿Y qué es la microhistoria? Bueno, una técnica, como decíamos, que analiza personajes, fenómenos y acontecimientos que con carácter general pasan inadvertidos. Menocchio no estaba llamado a ser el protagonista de una obra de uno de los mayores historiadores del siglo XX y XXI. Y entre otras técnicas, la microhistoria se sirve de la reducción a escala. En lugar de ver el gran tapiz de la historia, nos vamos a fijar, a poner un microscopio y nos centramos en unos nudos de la trama y vemos qué conclusiones podemos extraer de ello, porque probablemente esa observación microscópica nos va a revelar factores que de otro modo pasarían inadvertidos. Dicho de otro modo, si queréis, esa mirada cercana permite atrapar cosas que se escapan a la visión de conjunto. En la microhistoria, además de estas características que os estoy comentando, el punto de vista del investigador se convierte en parte intrínseca del relato, porque se parte de que no hay un verdadero conocimiento puro y objetivo. Las subjetividades, las emociones de las que también hemos estado hablando a lo largo de estas jornadas entran, y como es imposible que haya un conocimiento puro, como todo conocimiento, como dice Donna Haraway, la investigadora feminista, es situado, pues por lo menos lo más honesto es mostrar de dónde partimos y mostrar todas las dudas interpretativas, las lagunas y los callejones sin salida a los que nos lleva la indagación. Esta es precisamente una de las razones por las que quería hablaros de Menocchio, un caso como este, porque creo que del mismo modo que el cine, que las series, que el mundo audiovisual con carácter general nos ofrece nuevos lenguajes desde los que analizar el fenómeno jurídico, creo que también debemos abrirnos a nuevas formas de expresar el derecho. Parafraseando el nombre de la técnica historiográfica, podríamos experimentar con el microderecho, ¿no? Partir de casos concretos, pequeñitos, en principio insignificantes, de esos que pasan desapercibidos, y estudiarlos a fondo para llegar a conclusiones más amplias de tipo histórico, político, social y sobre todo jurídico, que somos juristas. Por supuesto, vaya por delante, no estoy abogando por suprimir nuestras formas tradicionales, simplemente creo que pueden convivir, ¿no? Siempre, cuanta más pluralidad, pues mejor. Hay un ensayo, bueno, un ensayo no, más bien es un libro-ensayo, es un género híbrido, que va un poco en esta línea que os estoy comentando, y lo veis en la diapositiva, La Etitia o el fin de los hombres, del historiador francés Ivan Jablonka. Lo que hace Jablonka es partir de un caso de crónica real, de la violación y el asesinato de la joven Letitia Perret en Francia en el año 2011, para indagar en ese caso y hacer un estudio sobre cuestiones como la separación de poderes, el papel de las víctimas en el proceso, el funcionamiento de la justicia y otros muchos temas. Es más, Jablonka, y ahora sí, escribió un ensayo donde habla de nuevas formas para hablar de la historia y de las ciencias sociales, que se titula La historia es una literatura contemporánea. Y el último ensayo que me aventuraré a recomendaros, si no lo conocéis, es otro de Ginsburg, en este caso del año 1991, Il Giudice, lo histórico, el juez y el historiador, donde hace un parangón, ¿no? Cuáles son los parecidos, que hay varios, entre la labor de los jueces y de los historiadores. Ambos trabajan con hechos del pasado, ambos deben buscar la verdad y, entre otras cosas, para buscar esa verdad tienen que recurrir a pruebas. Por supuesto, también hay diferencias. Volviendo a Menocchio, y ahora sí que ya para finalizar
cabría preguntarse qué interés reviste el visionado de esta película y el descubrimiento o redescubrimiento del caso de Domenico Scandella. Bueno, yo creo que primero, indudable interés histórico, y ya solo por eso se justificaría, pero yo creo que hay una razón todavía más poderosa, porque como decía Antonio en La Tempestad de Shakespeare, el pasado siempre es un prólogo, con lo cual si queremos conocer verdaderamente nuestros sistemas de justicia en general y el penal en particular, tenemos que saber cuál es el punto desde el que hemos partido para discernir qué parte de lo que hay ahora es herencia recibida, y la herencia que recibamos que merezca la pena continuar, continuemos en ella, y si no, habrá que desbotarlas. Y esto es importante, y aquí enlazo con cosas que han hablado los compañeros a lo largo de estos días, Ulises esta misma mañana. Esto es importante sobre todo en tiempos de incertidumbre como los que nos han tocado vivir, en los que un fantasma recorre Europa y buena parte del mundo, y ese fantasma no es desde luego el que anunciaban Marx y Engels en su famoso manifiesto, sino que es el fantasma de la ultraderecha de tan infausta memoria para el mundo. Creo que frente a la sinrazón y al totalitarismo, el derecho tiene que erigirse como un instrumento que garantice los derechos y libertades fundamentales de las personas, no como una herramienta opresora al servicio de los poderosos y de una pretendida unidad ideológica. Y creo que todas y todos nosotros podemos aprender también algo de la figura de Domenico Scandella, de su integridad, de su libertad de criterio y su defensa de la dignidad en un mundo de oscurantismo. No hay que caer en la complacencia y dar por sentados nuestros derechos y libertades, hay que luchar por ellos y reivindicarlos día tras día, porque como decía Albert Camus, el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, a la espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, querida amiga, por esta brillante y muy ceñida además al tiempo, ¿no?, exposición, tomando una película que, a ver, de todo este público que está aquí en este momento en la sala, ¿cuántas personas levanten la mano quienes vieron la película Menocchio? O sea, ¿sí? ¿Vos la viste? O sea, concretamente solo la doctora Verónica Lescano Galardi la vio, y la sala está con bastante gente. Y por supuesto la expositora. Yo también y el profesor Cristian Lepín Molina nos adherimos a quienes no la vieron y presumo que la vamos a querer ver. El cine y la televisión de la Inquisición, por llamarlos de alguna manera, tienen que ser muy trabajados en las facultades de Derecho y un poco en el sentido que se habló hoy, que hablamos varias veces, deconstruidos, ¿no? Tienen que ser estudiados, pero estudiados críticamente. Hay que tener presente que el tema de la Inquisición, no el caso este es la Inquisición en Italia, ¿no?, pero la otra, la de Ferrante al Catholic, la de Fernando el Católico, y por cierto, su señora esposa, que también doña Isabel puso lo suyo, y no poco. La Inquisición española ha sido un elemento muy utilizado en el cine por parte de los norteamericanos y de los ingleses para vituperar a la cultura española, ¿no? Es un elemento que uno permanentemente lo ha visto en películas de origen norteamericano, fundamentalmente, más que inglés, norteamericano, un elemento claramente antihispánico. O sea, mostrando, vamos a ver, que la Inquisición cometía excesos, es algo que es una verdad de Perú, todo el mundo lo sabe, perfecto. Que la Inquisición tenía una serie de conductas que eran bastante poco felices, todo el mundo lo sabe. Ahora, hoy en día, y sobre todo con los estudios de mi querido
maestro y amigo José Antonio Escudero, y todos los trabajos que se han hecho a partir del Centro de Estudios para la Tolerancia en Madrid, y todos los trabajos que se han hecho sobre la Inquisición. Hoy en día tenemos una visión, digamos, que de ninguna manera ni justifica, ni salva, ni nada la imagen de la Inquisición, pero por ejemplo, en muchos aspectos parece que en muchos momentos será mejor la situación de los reos ante el Tribunal de la Inquisición que ante los tribunales ordinarios, ¿no? Y hay que tener presente que solemos ver el procedimiento inquisitorial y no ver cómo era el procedimiento en general, ¿no? Porque como bien decía Ana, la probatio probatísima que llevaba a la tortura, al tormento, lo era tanto en el tribunal inquisitorial como en el otro tribunal, ¿no? Y el tormento, por cierto, se practicaba muchísimo en los tribunales ordinarios también. Pero la forma en la cual ha sido pintada la Inquisición en las películas de origen norteamericano en general, es una forma que muy claramente yo la integraría dentro de toda la batería de elementos cinematográficos y en las series que llevan a ese ataque a la cultura hispánica. Voy a incluirte, que no tiene nada que ver con la Inquisición, pero te voy a incluir un producto, por ejemplo, sobre el cual hemos trabajado en un evento en Buenos Aires. El querido Juan Carlos Frontera trabajó en este evento hace algunos años, El Zorro, ¿no? La serie El Zorro. Imagino que esa sí la vio todo el mundo, ¿no? La serie El Zorro, en su corcel, cuando llega a la luna, bueno, no sale la luna. Bueno, la serie del Zorro. La serie del Zorro localizada en la California previo despojo y todavía en época hispánica, ¿no? Entonces, claro, en gran medida el Zorro está destinado a mostrarte lo terriblemente mal que vivía la gente bajo el gobierno español en California. En ningún momento te van a decir, porque nadie en el Zorro sabe cuál va a ser el futuro y que se van a convertir en muy felices norteamericanos y van a llevar una vida happily ever after, ¿no? Pero lo que sí te lo está dando a entender, porque vos sabés que los espectadores sí lo saben, que Monterrey se transformó en una ciudad californiana, que toda esa gente pasó a tener las barras y las estrellas y a ser muy felices y a tener una justicia justa, porque uno de los elementos que más se ven en el Zorro es lo injusta y corrupta que es la justicia de la Nueva España, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que tiene que ser objeto de, cuando lo evaluamos, incluso en nuestras aulas y demás, un objeto de crítica, ¿no? De estudiarlo críticamente. Y me parece que es muy importante. Además es terriblemente presente el tema de la Inquisición en las películas. Baste pensar, por quedarse en Italia también, baste pensar en la versión, en la muy impactante versión cinematográfica del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, ¿no? Donde, bueno, ya el libro de Umberto Eco mostraba un cierto no exagerado conocimiento de los procedimientos inquisitoriales, más allá de que el libro es buenísimo en otros aspectos, y la película, bueno, la película se fue bastante más lejos en todo esto, ¿no? Y el tema de la Inquisición está y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, y ahora aparece de maneras nuevas, porque aparece incluso la Inquisición en formas espaciales, ¿no? Quienes seguimos las series derivadas de Star Wars en la televisión, hemos visto recientemente que se ha creado una Inquisición en a long, long time ago, in a galaxy far, far away. También se ha creado una Inquisición con una gran inquisidora y con cosas por el estilo. Uno realmente se pregunta, ¿no? ¿Cómo hacían a long, long time ago in a galaxy far, far away para hacer las cosas tan parecidas a como las hicieron acá en la Tierra, ¿no? O sea, qué cosa tan maravillosa, qué cosas tan casuales que se dan. La verdad me parece excelente este trabajo que has hecho. Y la idea que lanzaste ahí, que la dejaste ahí lanzada, de hacer un microderecho, y que yo, digamos, pensaba en una microhistoria del derecho, ¿no? Microhistorias del derecho, y que a veces hay quienes lo han hecho. Eh, Hay una
por ejemplo, historia, un librito muy, muy bueno, muy chiquito y muy poco leído, de José María Mariluz Urquijo, publicado en Argentina, sobre los sombrereros de Buenos Aires, ¿no? Los sombrereros de Buenos Aires. O sea, que te interesa para un historiador del derecho la vida jurídica de los sombrereros de Buenos Aires. O sea, esta gente que tiene un gremio que hacía sombreros en Buenos Aires en la época hispánica. Bueno, o sea, tomar estas pequeñas cosas, ¿no? Pequeños factores así. Y sobre todo yo creo que la idea de la microhistoria, además, es una historia que trata de abandonar muchas veces esa cuestión de que solamente historiamos a los reyes, a los príncipes, a los duques, a las condesas, y empezar a ver la... Y acá tuvieron mucho que ver los alemanes, yo creo, con la idea de la Alltagsgeschichte, ¿no? La idea de la historia de todos los días que aparece en la Universidad de Essen, fundamentalmente, y aparece como motivo de una pelea entre historiadores del nazismo, ¿no? Donde fundamentalmente Martin Broszat va a sostener el derecho de los alemanes de historiar el periodo nacionalsocialista, pero sin referirse a, como objeto directo, digamos, central, al holocausto, a las persecuciones, etcétera, sino a la vida de la gente, ¿no? Es decir, a ver, mi papá y mi mamá se enamoraban y mi papá jugaba a la pelota con los amigos en un baldío y mi tía se compró un coche. O sea, es decir, la vida en Alemania no era, con todo lo horrible y todo lo terrible que es toda la Shoah y demás, la vida en Alemania para los alemanes, para muchos alemanes, seguía con cosas cotidianas. Por eso Alltagsgeschichte, ¿no? La historia de todos los días, la historia cotidiana. Detlef Peukert, un historiador alemán que se muere muy joven, desgraciadamente, va a hacer un libro donde va a lanzar el concepto de las microoposiciones, por ejemplo. Por ejemplo, si trabajabas en una oficina pública, no saludar con el saludo alemán, el Heil Hitler, podía ser objeto de tu despido, ¿no? Sin embargo, opositores al régimen llegaban y decían Guten Morgen, ¿no? Guten Tag, alles Gute, ¿no? Etcétera. Y esto era un acto de oposición. No mandar a tu hijo a la reunión de la Hitlerjugend el fin de semana era un acto de oposición. Entonces, y esto yo lo vinculo mucho con los que en España durante el franquismo, en nuestros países durante las dictaduras militares, a veces algunas posturas dan a entender que solamente los que tomaron las armas o los que se inmolaron o qué sé yo fueron opositores, cuando en realidad una enorme cantidad de gente que vivía en España durante el franquismo, en Argentina, en Brasil, en Chile, durante las dictaduras militares, se oponía a las dictaduras militares con pequeños actos de todos los días, ¿no? Y esa gente es tan heroica. Y digo esto porque cuando vino la recuperación de las democracias en nuestros países, hubo en general toda una situación que incluso llevó a que algunos hijos le preguntaran a sus padres, pero ¿y tú papá y tú mamá qué hicisteis durante la dictadura militar? O sea, erais unos cobardes que no salisteis a terminar, porque en última instancia, para ser un valiente uno tenía que terminar desaparecido, ¿no? Y esto a mí me parece que tiene mucho que ver con hacer microhistoria, con hacer historia cotidiana, con hacer historia de la gente en general, con bajar a ver todo eso. Cuando uno empieza con esas cosas, se han publicado algunos trabajos ahora que son espectaculares, ¿no? Cómo vivía la gente en la época de Carlomagno, ¿no? Cómo vivía la gente en la época de Carlomagno, cómo fue de verdad la Edad Media, por ejemplo, en determinados momentos, y esto y lo otro, que yo los torturo tanto a ustedes con el tema de que la Edad Media fue muy sexual, ¿no? Muy sexual y muy sensual, y no era eso, están todos cantando cánticos en la iglesia, ¿no? Y demás, pero todo eso se empieza a descubrir cuando uno se baja y empieza a poner la lupa, esa que vos decías. Sí. Así me parece importantísimo recuperar esa visión micro, ¿no? Así que realmente me parece que lo que has traído hoy es una fuente de inspiración y, y una manera de mandarnos al terminar ahora, ¿no? Un poco como Jesús a los discípulos y ahora ir por el mundo, ¿no? Bueno, un poco eso, o sea, nos has mandado ahora
a ir a buscar y aparte de ver la película, por cierto, todos menos la doctora Lescano, que ya la vio, ir a ver la película y ir a empezar a pensar todas estas pequeñas cosas. Así que muchísimas gracias. Pido un aplauso muy grande de nuevo. Quiero ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Tenemos felicidades por tan maravilloso evento, dice Leo. Muchas En gracias, especial Leo. a mi querida amiga Ana Rodríguez, espectacular como siempre. Saludos a todos desde El Salvador. Muchas gracias, Leo. Un beso grande para allá. Bueno, magnífica exposición de clausura, dice Almudena. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar este evento. Ay, me gusta cerrar Sí, este invitemos a nuestro director académico que nos acompañe. Que el director académico, por favor, nos acompañe. Un aplauso para el profesor Álvaro Fuentealba. Por supuesto. Vamos entonces a terminar este acto, profesor. Como la televisión, que yo hice televisión bastante tiempo y uno se vuelve a saludar después. Uno ya se saludó, está sentado ahí, pero ¿cómo le va? Qué gusto, ¿no? La magia, la magia. Bueno, es muy triste cerrar este evento porque sabemos que va a pasar un año, Dios mediante, hasta que volvamos a encontrarnos con estas cosas, pero bueno, hay otros eventos también que se hacen, el evento que hacen ustedes en Santiago de Compostela, el evento que hacemos nosotros en la Universidad de Buenos Aires, Ficción y Derecho. Seguramente van a aparecer más, seguramente José va a hacer alguno en la querida Universidad Nacional Autónoma de México o en México en general. Quién sabe, Roberto se ponga a hacer uno en el hermano Perú. Quién sabe, vamos a ver, en Brasil, aquí lo veo a usted con muchas ganas, querido Nelson, de hacer un evento en su querida tierra. Entonces, posiblemente haber otras oportunidades de que nos encontremos y me parece que nadie mejor para poner un cierre a este evento que su gran inspirador y alma, almo pater. Porque contrariamente a lo que la gente cree, alma es el adjetivo, ¿no? Y mater es el sustantivo, es el neutro, es el núcleo. Entonces, en realidad, es pater almo. Significa un padre que da leche. Es algo raro, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, puede traer leche en una jarra, ¿no? Querido profesor Cristian Lepín Molina, le escuchamos. Bien, voy a iniciar la brillante exposición, no en el contenido, sino solamente en la forma inicial de nuestra querida Ana, para en primer lugar agradecer a las autoridades de la facultad, al señor decano, profesor Pablo Ruiz-Tagle, y a nuestro querido director académico, profesor Álvaro Fuentealba, quienes han apoyado ya esta actividad y otras que hemos realizado conjunto con el profesor Rabinovich. Así que nuestros agradecimientos, director, al decano, a todo su equipo, por apoyar este tipo de iniciativas que en un primer momento, como ya ha señalado Ricardo, parecían ideas un poco extrañas, algo extravagantes. Si bien el cine no ha estado ajeno a las aulas, yo creo que el nivel de análisis que hemos visto, ¿cierto? La profundidad, la calidad, los conocimientos en general de todos los intervinientes demuestran todo lo contrario a la opinión que existe, ¿cierto? De que esto es solamente, como señalaba Ricardo, mera entretención, o sea, para el fin de semana. Y yo creo que eso también tiene que ver con algunas de las cosas que señalaba Ana, ¿cierto? Es decir, el derecho, ¿cierto? Las ciencias sociales se construyen a partir de casos, ¿cierto? De situaciones que vamos reconstruyendo, y no como lo hemos hecho durante años en las escuelas de derecho, que es repetir y repetir palabras, ¿cierto? Incluso algunos obligados a repetir números, ¿cierto? Los números, los artículos, que es más frío y ajeno a nosotros que los números, digamos. Y eso nos transformamos un poco en eso, digamos, y al iniciar mis cursos de clínica jurídica acá en la universidad, los alumnos me preguntaban, profesor, ¿cuántas carpetas voy a tener?
Y yo decía, no va a tener carpetas, va a tener personas que representar. Y eso yo creo que tiene que ver un poco con lo que nos une. Y con esta comunidad tan bonita que se ha generado, y por eso yo creo que Ricardo también me representa en sus palabras, decir, qué pena terminar este evento, porque evidentemente que son 2 días de bastante sacrificio. En el caso de Ricardo y Álvaro llevan 4 días ya en actividades, así que es mucho más difícil. Pero se ha formado una comunidad bonita, primero de personas, ¿cierto? De personas preocupadas por el otro, que no es muy usual también en el derecho, y en esa preocupación tratar de aportar conocimiento, con análisis profundo, agudo, crítico, que es muy ajeno al estudio del derecho, lamentablemente. Creo que hay muchas cosas que nos aburren, yo como estudiante me aburría enormemente, quizás por eso el cine ha sido una herramienta para enseñar derecho, la música también. Este semestre ha sido especialmente complicado para mí, he podido hacer mis actividades con cierta dificultad, digamos, por otras responsabilidades y por algunas situaciones personales. Así que Ricardo ha asumido gran parte de la labor conjuntamente con el equipo que está ahí, compuesto por mujeres, ¿cierto? Muy destacadas. Ahí veo a Paula, ¿cierto? Jessica, Constanza, Esmeralda también, que nos ha ayudado mucho, la secretaria del departamento, nuestra directora, la profesora Daniela Smentovich, que nos han apoyado también en realizar este evento. Y bueno, el trabajo en duplas que hacemos con Ricardo hace varios años ha llevado casi todo el corto. Entonces van mi agradecimiento, mi reconocimiento, y bueno, a todos los participantes, nuestros amigos extranjeros, 8 países presentes en este evento, más casi 40 expositores, casi 40 ponencias, ¿cierto?, que se presentaron en 2 días. Es un logro, ¿cierto? Y que por lo demás hemos logrado sobrevivir a varias cosas, digamos, o sea, a un estallido social, a una pandemia, a un ataque cibernético. Lo pude ver a la distancia desde el tribunal mientras se realizaba el pleno en la Corte de Apelaciones. Yo tuve unos minutos para ver el acto inaugural a través de Zoom y, en mi celular, y bueno, y ahí pude también constatar que estábamos con un problema de un ataque cibernético, y recordé las palabras de Ricardo: ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar el próximo año? Así que, pero lo que a mí por lo menos empezaría como un deseo, ¿cierto? Es que el próximo año ojalá esto sea presencial, y los 60, 70, 80 personas que hemos estado intermitentemente a rato, otros todo el día, podamos compartir en esta sala o en otras, porque todos estamos unidos por el mismo deseo. Y yo creo que esta situación que hemos generado, ¿cierto? Decir, mire, el cine, ¿qué es en el fondo? El arte, porque ya estamos ampliando un poco nuestro rubro, digamos, con Ricardo. El cine no es nada más que algo tan básico y esencial como humanizar al ser humano, digamos, como humanizar al derecho. Algo tan básico, pero que ser una tropa de gente que repite y repite lo que han escrito otros, nos ha llevado un poco a olvidar eso. Entonces, yo creo que, claro, con emoción, porque es parte de eso, el cine nos da eso, ¿cierto? Tener la emoción, tener el rostro de la persona ya no es la señora X o el caso X, ¿cierto? Sino que es una persona que estamos viendo un rostro que se emociona, y que nos permite transmitir cosas, ¿cierto? Y para los alumnos, evidentemente que eso llega mucho más. Ver a una persona, ver el problema de esa persona, logra empatizar mucho mejor. Conocer la situación de hecho, el contexto lo da, la música ayuda mucho también. Cómo olvidar la música, ¿cierto? En obras clásicas como Cinema Paradiso, que, o sea, si uno no se emociona de eso, porque realmente no es un ser humano, digamos, no humano, sino se emociona con Cinema Paradiso y esas imágenes, ¿cierto? Y la música, particularmente, que si uno la escucha se vuelve a emocionar y vuelve a ver las imágenes. Cómo el conocimiento, el aprendizaje no va a ser mucho más significativo que meramente repetir cosas. Evidentemente que lo es. Y yo creo que por eso estamos unidos como una comunidad que ha surgido de los hechos, ¿cierto? A partir de estos encuentros, 4.º encuentro, esperamos hacer la convocatoria más temprano para el próximo año, y poder generar el espacio para que este deseo de los amigos que nos acompañan desde el Zoom puedan estar también acá con nosotros, en la presencialidad real, porque hay una presencialidad virtual, estamos todos al mismo tiempo compartiendo, pero la presencialidad real, de vernos las caras, de compartir un rato,
Porque, claro, cuando uno tiene algunos inconvenientes, como me ha tocado a mí, uno lo echa mucho más de menos en estos días. Así que ese es el deseo, pero siempre nosotros además con Ricardo aprovechamos de anunciar algo, porque no nos quedamos conformes con lo que realizamos. Y para el próximo año ya estamos generando con la editorial Hammurabi de Chile una colección que se va a denominar Arte y Derecho, así que vamos a extender la invitación a todos ustedes para que puedan participar. La idea es publicar monografías o obras colectivas, ¿cierto?, de calidad que estén dentro de esta gran temática que es el arte y el derecho. Va a ser una codirección con Ricardo, pero evidentemente más de algunos de ustedes va a participar en las distintas instancias, en los comités o académicos, editorial o a través de la publicación de sus trabajos, que nos parece lo más relevante. Así que, bueno, también estamos trabajando en implementar el curso de pregrado con el director académico, ¿cierto?, con Francisco, que está ahí también trabajando arduamente, y bueno, también será algo que vamos a implementar el próximo año y tener otras sorpresas que seguramente vamos a comunicar más adelante, Ricardo. No me quiero extender más, la verdad es que yo alcancé a ver principalmente los trabajos que se presentaron durante la tarde por mi trabajo en el tribunal, pero estoy muy contento con lo que pude apreciar, aprendí mucho durante estos días, así que le agradezco a todos ustedes su presencia y la generosidad en compartir los conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Muy brevemente, aparte de agradecerles a todos también, el decano siempre nos insiste que hay que agradecer la fuerza invisible. ¿Ah? Quiero agradecerle a Francisco Castillo, que está aquí presente con nosotros. Conseguir la sala, el Zoom, el cambio de hora del coffee, el para cuántas personas y todo, lo ha tenido sin dormir, y más encima hoy día dirigió 3 ceremonias de premiación de los mejores egresados, y al mismo tiempo estaba preocupado de nosotros, así es que yo creo que corresponde justo también agradecerle. Muchas gracias, Francisco. Pues yo no pensaba hablar más, pero No, nada. Bueno, gracias a todos los mensajes que han ido lloviendo en el chat del Zoom. Gracias. Me gustó mucho ese Viva Chile de Tania. Y viva la fraternidad universal. Me gustó muchísimo. Gracias por haber estado en el Zoom a lo largo de todos estos días. Gracias porque los inconvenientes que ha habido han sido sobrellevados con simpatía, con alegría, con buena onda. Gracias porque, como dijo el querido señor decano Pablo Ruiz Tagle Vial en esa primera reunión del primer evento del lunes, porque a nuestros eventos los sigue caracterizando la simpatía, los sigue caracterizando la sonrisa, la buena onda, el clima de amistad que existe entre toda la gente. Acá hay solo 2 categorías de gente, los que ya son amigos y los que están siéndolo a partir de ahora. Son las únicas 2 categorías de gente que hay en estos eventos. En estos eventos nadie viene a lucirse en detrimento de los demás, nadie viene a hacerle pasar un mal momento a otro porque no está de acuerdo, porque le faltó tal cosa o tal otra. Nadie viene a ajustar cuentas internas como se ve tantas veces en los eventos de derecho, desgraciadamente en otras áreas. Acá se viene a aprender con la mejor manera que hay para aprender, con una sonrisa en la cara y con un deseo de hacerse amigos y amigas. Gracias a ustedes desde el Zoom, gracias a ustedes acá, gracias a quienes han viajado desde otras partes, que hoy en día está complicado viajar un poco, y adhiero al deseo de mi queridísimo, entrañable amigo y compañero de aventuras, algunas de ellas un poco disparatadas, pero son las más lindas de todas, Cristian Lepín Molina. Son tantos años que llevamos ya trabajando juntos, y adhiero en esperar que el año que viene cambie la proporción y haya más gente acá y menos gente
por Zoom. Vamos, el Zoom llegó para quedarse y no está mal en muchos aspectos porque para mucha gente da la posibilidad de estar, que si no, no podría, pero que por lo menos aumente el número de gente que esté acá. Y quién sabe, doctor Lepin Molina, si no serán 3 días el año que viene. Porque si esta vez fueron casi 40 ponencias, yo creo que el año que viene pueden ser, mire, Constanza ya está preparando la ponencia para el año que viene, y tenemos bastante gente. No quiero decir nada, pero hay una muy distinguida profesora chilena, llamada Javiera, que está ahí escondida, atrás de Pancho, por ejemplo, y que no llegó a tiempo este año, pero ya estará preparándose para el año que viene. Y yo creo que el año que viene, no sé, pero más de 50 vamos a tener. O sea, O sea que vamos a estar obligados a hacer 3 días, así que sí, señor las director, que- vayalo pensando. fueron las que se Pancho, aceptaron, digamos. a moverse, ya mismo a separar 3 días el Salón Brandau. Más trabajo para Francisco. Más trabajo. Gente, a pasarla muy bien y a seguir pensando y a seguir haciendo de las aulas de derecho de todos nuestros países sitios donde la gente la pase bien. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante.